empezar. Quedé acompanyat. A veure, dues coses abans de començar. La primera, demanar disculpes pel retard. M'he equivocat d'estació, m'he equivocat d'hora. El tren ha vingut més tard, no més tard, sinó que el tren, l'anterior tren o no, que confiava, no ha sortit de l'estació, per tant, demano disculpes. Gràcies per venir. Es, sin ninguna duda, totalmente felicidades a los jóvenes que han montado este encuentro, felicidades a los que se han encontrado esta mañana allí, felicidades a los que llevan meses trabajando para que otro mundo sea posible, para poner en claro cuál es la situación real de la economía. Y por lo tanto, a pesar de que rechazamos, porque no ayuda cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, si es confusa, peor todavía, de donde haya venido, pero a pesar de eso, felicidades a los que de una manera simbólica, no violenta, pacífica, con mucho esfuerzo, llevan esta campaña prácticamente aquí y en otras partes, en Grecia y etc. Amén. A ver, diría tres partes de la charla. O sea, la María me dijo, no está anunciada en un título, entonces tú mismo. Entonces, cuando me dijo, me imagino tres partes de la charla. La primera parte es algunas cifras como muy globales sobre lo que significa en este momento la situación económica y la crisis. O sea, hablaré fundamentalmente de la crisis. La segunda parte sería cuál es la historia y por qué se llega a esta situación. Un poco la historia de los grandes modelos económicos. Y la tercera sería explicar un poco por encima lo que significa el pacto del euro, que dentro de muy poco, el día 27, va a ser aprobado por la Comisión Europea y que en definitiva es la mayor agresión que ha significado desde la Unión Europea y que a la corta o a la larga es lo que da razón de estas movilizaciones. A ver, antes que nada quisiera decir otra cosa, y en el pacto del euro va a quedar como muy claro. Se habla de la crisis. Yo quisiera decir antes que nada, no estamos en una crisis. No estamos en una crisis. La crisis ha venido para quedarse, ha sido un golpe de estado de las finanzas y un recorte fundamental de todo lo que se había conseguido durante décadas. Se entiende por crisis aquello que hay una crisis, puede superarse y después se vuelve al estado original. Quizás se pueda volver al estado original precisamente porque están ustedes, porque estamos jóvenes en las calles, quizá porque Grecia, quizá etcétera, ¿no? Si no fuera esto no es una crisis, esto es un recorte fundamental de bienes que hemos tenido hasta ahora y por lo tanto esto así debemos situarlo. A ver, por otra parte, es cierto que no es una sola crisis, son muchas cosas que están simultáneas. Y aquí sí que quisiera decir que estemos todos como al tanto porque estamos en un punto de inflexión de un determinado modelo de desarrollo y de un determinado modelo de convivencia que se termina por muchas causas. Por ejemplo, por la crisis del petróleo. O sea, tenemos petróleo en el mundo para 20, 30 o 40 años más. La energía barata que ha significado un modelo de desarrollo occidental desde más o menos alrededor de 100 años antes de la Primera Guerra Mundial, eso se termina. Y no hay voluntad de buscar energías alternativas. Y el tema energético significa fundamentalmente un modelo de desarrollo y un modelo de convivencia, etc., ¿no?
y no está para nada, no es para nada ajeno el militarismo a un modelo de una crisis energética, la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, las revueltas del mundo árabe, etc. El mundo árabe tiene el 65% del petróleo mundial y ha vivido hasta ahora en la miseria, y afortunadamente estas revueltas del mundo árabe significan también un despertar de gente que tiene riqueza y que tiene la desgracia de haber tenido petróleo, porque desgraciado país que tiene petróleo, porque será objeto de todas las ambiciones de todo el mundo. La crisis de petróleo fundamental. Algún día, en todo caso, si podemos volver a hablar y repetir la sesión acerca de lo que significa la crisis energética y la crisis del petróleo. Diariamente se consumen en el mundo 160 millones de barriles de petróleo, un 20% los consume Estados Unidos, y es Estados Unidos el que no quiere dejar de consumir ese petróleo, y es Estados Unidos el que convoca las crisis del petróleo fundamentales en Oriente Medio. Además hay muchos problemas en Oriente Medio. Es una crisis, por lo tanto, energética. Es una crisis alimentaria. Crisis alimentaria que significa lo siguiente. A ver, en el 2006, hasta el 2006, la UNICEF y la FAO, organismos de la ONU, decían diariamente mueren 40.000 niños de hambre. A ver, morir 40.000 niños de hambre no es ni uno ni dos, sino son 40.000. Y los niños que mueren en el tercer mundo de hambre, sus madres tienen el mismo dolor como si fuera cualquier república. Y por lo tanto 40.000 niños sufrimientos y 40.000 asesinatos. Esto hubiera podido arreglarse. Después hablaremos de esto. En el 2006, las grandes multinacionales de la alimentación, Cargill, Monsanto, la Nestlé, como gran multinacional criminal de la alimentación, y no solo de la alimentación en este momento y en Nestlé, automáticamente provocan el aumento de un 30% de los productos básicos del tercer mundo de alimentación, fundamentalmente aceites, harinas, sojas, blat maíz y los productos básicos de comida del tercer mundo. FAO y UNICEF denuncian este 30% abusivo sin ninguna justificación de incremento de los precios básicos. Va a significar un incremento masivo de más muertes de gente en el tercer mundo. Y en el año 2010, el año pasado, FAO y UNICEF publican que este incremento ha sido prácticamente del 50%. Mueren ahora de hambre en el mundo 60.000 niños diarios. No es una tormenta, no es un tsunami, no es algo no previsto, es algo perfectamente previsto. ¿Y cómo se puede especular? ¿Y cómo se puede hacer que se aumente el precio de los alimentos básicos? Pues simplemente comprando, o sea, prácticamente con monopolios. Estas grandes multinacionales tienen prácticamente un monopolio de la alimentación del mundo, de grandes distribuidoras, y comprando a futuros, o sea, se compran todas las cosechas teniendo monopolio a 10 años vista, y por lo tanto se pueden poner los precios que a ellas les dé la gana, tanto de compra como de venta del producto. Por tanto, crisis alimentaria importante. Hace unos años hablábamos todos de la necesidad de la soberanía alimentaria. Bueno, la soberanía alimentaria se han mandado al traste simplemente por eso. Crisis ecológica, y aquí ya no me detengo porque ya está como también muy sabido, de contaminación del aire, o sea, un determinado modelo de desarrollo consumista, malbaratador de recursos, sin ninguna, que no produce mayor felicidad, sino que simplemente es por razones económicas, ¿no? Y que estamos perjudicando a la naturaleza para los que vengan detrás de nosotros, para los hijos, para los nietos, para el futuro. Crisis militar, etc. Entonces, no abundo en esto. Cuando hay en este momento a ver, una pregunta.
Sí, un examen casi. ¿Cuánto cuestan ustedes o yo? ¿Cuánto costamos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto costamos, mejor dicho? Al día. Aproximadamente costamos al año $32.000, que significa, dividido por 365 días, $72 al día. Cada uno de nosotros cuesta $72 al día. ¿Qué? Al Estado, a la sociedad, a quien sea. Entre lo que usted consume de comida, de alimentación o de la vivienda, etcétera, más lo que repercute en usted, los gastos militares, la administración, etcétera, ¿no? Todo eso, la renta per Producto Interior Bruto, que se llama, del Estado, dividido por el número de personas en España, significa $32.000 por persona, que dividido por 365 son $72 al día. Esto significa, hay en este momento 1.000 millones, 1.200, cifras redondas, 1.200 o 1.000 millones de personas en el mundo que viven con menos de $1 al día. Quiero decir que nosotros estamos viviendo 72 veces, no una ni dos, por encima de los 1.000 millones de personas. Y hay otros 1.500 millones de personas que viven con menos de $2 al día. Por tanto, nosotros estamos viviendo por encima, pues, de 72 o 36 veces, las que sean, veces por encima de los demás. Este incremento o esta distancia en el mundo entre ricos y pobres, así, distancia fuertísima entre ricos y pobres, se ha incrementado desde hace más o menos 30 años, a partir de la crisis del petróleo, de la informática, de las últimas tecnologías. Y luego ahora digo por qué. Cuando empieza la revolución industrial, la distancia entre la quinta parte más rica, que es un baremo de medida de la ONU, y la quinta parte más pobre en el mundo, al empezar la revolución industrial, era de 1 a 3. Más o menos finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, perdón, comienzos del XIX. Antes de la Primera Guerra Mundial era ya de 1 a 13. La industrialización, etc. Antes de la Segunda Guerra Mundial era de 1 a 26. Son cifras de la ONU, todo lo que estoy diciendo. En 1973 era de 1 a 42. En 1990 era de 1 a 60. Desde entonces se ha incrementado de 1 a 92, que es la diferencia en este momento. Nosotros de 1 a 72 no somos, digamos, la primera potencia en el mundo. Aunque aquí en España, aunque el promedio sea de $72 por persona, hay gente, a lo mejor vais a ver el precio, que cuesta mucho más que yo, o que un inmigrado que cuesta mucho menos que yo. De promedio esto. De promedio en España también hay la distancia en España, que se ha incrementado fundamentalmente desde el 82, desde la muerte de Franco, entre la quinta parte más rica y la quinta parte más pobre de España, que en este momento es de 1 a 40, no es de los países más injustos, pero es un país muy injusto. Y se ha incrementado fundamentalmente a partir de la muerte de Franco. Esta distancia en España de 1 a 40, en el mundo es de 1 a 92. Aquí no saben cuál es la ciudad más injusta del mundo. Nueva York. La distancia entre la quinta parte más rica y la quinta parte más pobre de Nueva York es de 1 a 132. Y aquí no saben cuál es el país, a pesar de la dictadura y a pesar de todos los insultos y a pesar de todo lo que sea, y a pesar de que hay mucha crítica con respecto a eso, el país donde las distancias sociales son menos abusadas, Cuba, es de 1 a 5. E Irak, donde yo estuve pocos días antes de la invasión, poco tiempo antes había recibido un premio de la ONU por ser un país altamente industrializado y sea el país de mayor centro universitario del Medio Oriente, y había recibido también un premio de la OMS porque prácticamente había erradicado las enfermedades
fácilmente curables y tenían una alta tecnología en medicina. Pues a este país, la distancia también dentro de aquella persona que no era para nada un santo de nuestra devoción, que se llamaba Saddam Hussein, igualmente la distancia entre la quinta parte más rica y la quinta parte más pobre de Irak era de 1 a 6 en aquel momento. Y se insultó y se dijo, etc. La distancia en España en este momento es de 1 a 40, subiendo, de 1 a 42. En parte, ¿qué es esto? En parte son muchas causas. En parte la corrupción, en parte la especulación. A partir de 1980 más o menos surge una forma de hacer dinero casi nueva, no nueva del todo, pero casi nueva, y es lo que se llama la especulación financiera. Especulación con el propio dinero. El dinero ha servido históricamente, nos sigue sirviendo, pues para comprar un jersey, para tener un coche, para pagar la luz, para comprar un saco de cemento, un saco de armas. El dinero habitualmente, históricamente, a lo largo de la historia, es un lenguaje de cambio, con diferentes lenguajes, si es el euro, si es la peseta, si es el dólar, son diferentes lenguajes y diferentes equivalencias. Ha sido históricamente el dinero, ha tenido esta función. Pero a partir de 1970 y 80 más o menos, apoyado por nuevas tecnologías, como lo diré, y por la gran acumulación de dinero en determinados sectores debido a estas distancias crecientes, el dinero se convierte en un instrumento sobre el cual especular sin producir nada. Cuento el caso más emblemático, que él mismo lo cuenta y que no tiene ningún pelo en la lengua para contarlo, y que estos días salió en la televisión con esto de la crisis. Ese caso, tú lo conoces, se llama George Soros. Es un húngaro que vive en Nueva York y que es el especulador financiero más reconocido, y que él mismo se reconoce como un criminal. Y fundamentalmente uno de los más ricos del mundo, que ha hecho su dinero fundamentalmente en esto que es intangible, que no son sacos de cemento y que no es corriente, que no son aviones y que no son autobuses, sino en fondos de pensión, fondos de previsión, fondos financieros, etcétera, acumulando, jugando a la bolsa, acumulando miles y miles de millones de dólares. Este señor, en el año 1982, vale, o sea que ya hace tiempo de esto, se decide a jugar a la bolsa y decide una operación en contra. No lo cuento porque es un caso emblemático, iré rápido, pero es bastante sintomático de lo que está ocurriendo en este momento con esta crisis. En el año 82 lanza una operación, él lo cuenta así, en un libro llamado La crisis del capitalismo global, que tuvo mucha repercusión el libro. En el año 82 decide una operación en contra de la libra esterlina. De la libra esterlina. Y dice, con el crédito y sabiendo que puede, porque tiene dinero y porque tiene capacidad de influir en la bolsa, en todas las bolsas del mundo, con las acciones suyas, Soros, y las empresas filiales suyas, empieza a hacer correr el bulo: la libra esterlina está sobrevalorada. Eso quiere decir que hay excesivo número de libras esterlinas en el mercado, en el país, gente, en los bancos, y que cada una de las libras esterlinas vale menos de lo que de hecho dice el Banco de Londres que vale. Que tienen menos riqueza equivalente de riqueza real, que hay demasiado papel, que no vale 172 pesetas que valía entonces, sino que vale menos porque hay menos riqueza real, que está sobrevalorada. Y la gente, asustada por eso, empieza a sacarse libras esterlinas de encima, porque mañana bajará. Y qué suerte que la he podido vender hoy a 172, porque mañana valdrá 160. Y qué suerte que hoy la he vendido a 160, porque mañana valdrá 150.
Y mientras tanto es el propio Soros que va comprando esto cada vez a precios más baratos. ¿Vale? Y manda a sus agentes en la bolsa que vayan comprando las libras esterlinas que se van poniendo en el mercado. Hasta que al propio Soros le parece que esto tiene un límite y de golpe empieza a hacer correr la voz diciendo ya la libra esterlina ha llegado a su límite normal, ahora sí que de hecho merece la pena comprar libras esterlinas, y la gente empieza a comprar libras esterlinas. Y qué suerte que hoy compro la libra esterlina a 140 porque mañana valdrá 150. Y qué suerte que hoy compro la libra esterlina a 150 porque mañana volverá a valer las 172. Él cuenta esto como si fuera nada, ¿no? En el libro este. Y él dice, en aproximadamente 6 meses, prácticamente doble la cantidad de dinero que tenía yo metido como propietario. Miles de millones de dólares. Y él dice, después de esto, él lo repite y lo cuenta, lo hizo con la moneda BAT del sudeste asiático, hundió los que se llamaban tigres del sudeste asiático porque tenían monedas fuertes, etcétera, de Taiwán, etcétera, del sur de la China. Después lo repercute, lo hace lo mismo en el 94 y en el 96 con el peso mexicano. Y él dice en el libro, lo que yo he hecho es un crimen. Yo sé que he mandado a la muerte a miles y miles de personas que perdieron el piso, que perdieron el trabajo, que perdieron la vivienda, que perdieron lo que fuera. Y que incluso se han aumentado los precios. Pero, mientras no haya una regulación internacional que prohíba que yo lo haga, lo seguiré haciendo. Lo confiesa sin ningún tipo de ambaje, cómprese el libro. La crisis del capitalismo global. Y dice, mientras el capitalismo tenga tan poca regulación, y eso lo dice él, mientras el capitalismo tenga tan poca regulación, estamos expuestos a personas desalmadas viniendo a decir como yo. Bueno, pues ahí estamos. O sea, la profecía de Soros no es una broma, sino que ahí estamos. Entonces, no es un modelo económico para producir. Soros no ha producido ni camiones, ni jerseys, ni cementos, ni... Ha producido simplemente un producto nuevo que es especular sobre el propio papel. No produce bienes reales, produce especulación estricta sobre el papel. Cuando se produce la crisis en aproximadamente el otoño del 2008, rápidamente se reúnen en Nueva York, en Washington, el G8, después será el G20, se reúne el G8, el G20, digamos, los países más ricos del mundo para ver cómo atacar la crisis. Y acuerdan dos cosas. La primera cosa es, hay que fortalecer e inyectar dinero a los bancos. La ONU, cifras de la ONU, yo no invento. De verdad que ninguna de las cifras que voy a decir hoy son cifras inventadas, por dramáticas o terribles que sean. La ONU dice, el dinero inyectado a los bancos desde la crisis, que cuando se empieza en 2008, es de 2.700.000 millones de dólares. Cantidades tan absolutamente desorbitadas que superan cualquier capacidad de vida. Solo quiero decir lo siguiente, un poco para poder comparar. En el mundo harían falta a lo largo de 10 años inversiones por valor de 50.000 millones de dólares. Entonces, los 27 o los 20 del G20 y la ONU, todo el mundo gritando que es imposible, esto no puede ser, esto demasiado dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, de la noche a la mañana, en octubre, después de la reunión de Washington, de la noche a la mañana se entrega 45 veces más dinero para reflotar a los bancos que el dinero necesario para eliminar el hambre del mundo. De 50.000 millones de dólares a 2.700.000 millones de dólares.
Esto no es una tormenta que no podamos prever. Aquí hay responsables con nombres y apellidos, y luego lo diré. Los responsables en España, ¿quiénes son? Botín y otros. Aquí está la lista, que está bien pública al internet, y se puede saber, cojan ustedes el internet, cuáles son las grandes fortunas de España, y analicen cómo hicieron el dinero. Porque digo que la crisis no ha venido porque sí, ha venido porque hay alguien que es criminal. Y debe decirse, pues con todas las palabras, hay alguien que es criminal. Y de acuerdo que la violencia esta mañana no debería de haber habido violencia independientemente, pero yo no sé, escuché la intervención de antes, si es más violento dejar a 30.000 personas que están a punto de ser desahuciadas debido a la especulación financiera de los bancos, o la violencia de 4 muchachos que estuvieron esta mañana, o 4 policías que provocaron la violencia. ¿Vale? Digo un poco para situarnos. La segunda cosa que se aprueba en la reunión de Washington fue controlar el cáncer. Gracias. Controlar el cáncer de este sistema financiero. ¿Y cuál es el cáncer del sistema financiero? Tiene un nombre muy concreto, se llaman paraísos fiscales, que son el agujero negro de la corrupción del mundo. En el año aproximadamente 80, en algunas clases antes de que estuviéramos juntos con María, yendo juntos al colegio, yo hablaba de que había en el mundo aproximadamente entre 8 y 12 paraísos fiscales. Paraíso fiscal es aquel país, o mini país casi siempre, o aquella ciudad, porque ya son últimamente ciudades, que se reconoce por parte de todo el mundo de manera tácita que tienen un privilegio, no hay legislación, pero hay de manera tácita un privilegio conforme en ese país o en esa ciudad los bancos tienen secreto bancario. Y el secreto bancario significa imposibilidad de determinar quién es el propietario de los depósitos, de dónde vienen estos depósitos y de dónde o qué traslado tienen estos depósitos, hacia dónde. Digo porque una de las características de los paraísos fiscales que se han especializado en determinados sectores es precisamente del dinero negro blanquearlo. Casi siempre a partir de fondos de pensiones, cosas de estas intangibles. En principio, los paraísos fiscales se alimentan del dinero de 3 fuentes. Se alimentaban, ahora la mayor fuente es otra. Se alimentaban del dinero de la droga, por tanto del comercio de la droga, del comercio de armas ilegal y del comercio de blancas o trata de blancas o la prostitución de una punta a otra. Estos eran los grandes puntos de partida del dinero que entraba en los paraísos fiscales. Desde que hay la posibilidad de incremento del negocio financiero, que es negocio sobre el papel, no negocio sobre la realidad, aunque sea una realidad tan lamentable como la droga, la prostitución o las armas, desde que hay esto, los paraísos fiscales se alimentan fundamentalmente del dinero de las finanzas o de la especulación financiera. En Washington se acuerda inyectar dinero a los bancos y no se acuerda, se habla por primera vez de los paraísos fiscales, se dice que habría que controlar los paraísos fiscales y se deja la responsabilidad de cada gobierno que controle sus paraísos fiscales, es decir, nada. Porque a los gobiernos les interesa tener paraísos fiscales porque incrementan de alguna forma, de manera indirecta, las reservas del país. Cuando hablábamos al comienzo sobre el 80-82 de los paraísos fiscales, había, digo, entre 7 y 15, más o menos. Andorra, Suiza, Liechtenstein, Mónaco, las Bahamas, etc.
ahora se habla de los 80 paraísos fiscales. Ya se ha generalizado la posibilidad de tener el dinero oculto sin que nadie pueda. Pues bien, este dinero oculto significa la friolera, de verdad, cifras también. A ver, estas cifras son también de la ONU y de lo que se dijo en Washington. Pero, puesto que el dinero en los paraísos fiscales es un dinero oculto, pues también es un dinero aproximado, también es una cantidad aproximada. No se sabe la cantidad de dinero que mueve la droga, aunque sí se sabe. No se sabe la cantidad de dinero que mueve la trata de blancas, no se mueve órganos. No se sabe la cantidad de dinero que mueve la trata de armamento oculto y ilegal. Pero bueno, bien, mejor, por 100, más entendible, de $100 que diariamente circulan en el mundo en transacciones de bienes y servicios, en transacciones comerciales, no de bienes y servicios, de $100 diariamente que circulan en el mundo, comprando nuestros bienes, comprando gasolina, comprando aviones, comprando viajes, comprando todo lo que necesita nuestra sociedad occidental para seguir viviendo, el 2% es lo que vivimos y lo que necesitamos y lo que consumimos y lo que comemos y lo que viajamos en nuestra gasolina. El 98% es dinero fraudulento, negro, metido en paraísos fiscales. ¿Vale? El 98% del dinero circulante en el mundo es dinero metido en cajones oscuros con la complicidad de todos los políticos y de todos los economistas del mundo, sabiendo que allí fraudulentamente se mete dinero y no se puede saber de qué manera, ni cómo, ni cuándo se metió, ni por qué. Con cuentas secretas, con cuentas, etc. Pues en este mundo vivimos. En este mundo vivimos. Entonces, no es un mundo alejado. A ver, hace 2 años, en el 2008, que usted citó antes, Botín, fue llamado por la Audiencia Nacional, un caso muy notorio, si se acuerdan ustedes, porque había defraudado de su renta personal, no de Santander, de su renta personal, había defraudado a la Hacienda 800 millones de euros. 800 millones, había defraudado. Y la juez, Audiencia Nacional, eso que se ve tantas poserías, tantas veces en la televisión, de razón, subiendo y bajando, la Audiencia Nacional por la tele. Y la juez, para que el botín no se fuera o tuviera las garantías de pago, le mandó depositar 168 millones en depósito allí. Y el botín llega con un botín de 168 millones de euros. De 168 millones de euros en una maleta o como fuera, los deposita. Pues bien, en aquel momento estaba de ministro de Hacienda un señor que se llamaba Pedro Solbes y dijo que no había para tanto, que qué le vamos a hacer, que la juez no tiene por qué ser exagerada controlando cosas que no deben de controlarse. Total, le devolvieron los 268 millones al botín y nunca más se supo de los 800 que había defraudado. ¿Vale? Bueno, y el señor Pedro Solbes tenía una determinada identidad que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo se ha producido
especulación financiera, porque he contado el caso de los oros. No todo el mundo tiene la capacidad de los oros, pero ¿cómo se ha producido la especulación financiera aquí en España? Aparte de las corrupciones de botín y de tantos otros, ¿cómo se ha producido? Pues simplemente en el 97, año 97, estando el PP en el gobierno, se declara toda la costa española edificable. Nada más que esto. Quiere decir que no se especula sobre el dinero, pero se especula también sobre algo intangible. El precio del suelo va a ser a partir de este momento precio de mercado. Sin control ninguno. Y esto en nombre de la libertad de mercado, porque todo va en nombre de la libertad. No en nombre del control del Estado, no en nombre de la palabra mágica, libertad. ¿Y eso qué significó? Significó especular sobre el suelo, que es un bien intangible igualmente. El precio del piso que se compran ustedes, el 40% es el precio del suelo, y el 60% es el precio de las paredes, de la electricidad, etc. Y por tanto, el precio del suelo repercute extraordinariamente sobre esto. Esto ha significado rellenar toda la costa española, fundamentalmente toda la costa del Sol, de miles y miles y miles y miles y miles de viviendas inútiles que no van a servir para nada y que se construyeron exclusivamente para poder especular, no para vivir, ni para ir a pasar ni siquiera los 3 meses de verano o los fines de semana, sino simplemente esperando que ahora compro la vivienda y puesto igual que los otros, y puesto que pasado mañana aumentará el precio, la podré vender. Y por lo tanto, se construye todo esto estrictamente para poder especular. Son estas ahora centenares de miles de viviendas que están sin vender porque la burbuja financiera quebró, se pinchó. No se puede alimentar un país o una sociedad o un mundo en el que no se vive para producir bienes y servicios, sino que se vive estrictamente para especular. Un informe de Cáritas. ¿Saben cuántos pisos? Bueno, a ver, por cada persona, Cáritas hace sus estudios según las diócesis. En la diócesis de Barcelona, Hospedal y aledaños de Barcelona, por cada persona que duerme en la calle, informe de Cáritas, que tampoco lo invento yo, hay en la diócesis de Barcelona 100 pisos vacíos. ¿Eh? Por cada persona de los calculados que duermen en la calle, en Barcelona y territorios y aledaños hay 100 pisos vacíos. Estrictamente para especular. Y no nos quejemos de Soros, que vive en Nueva York, sino de los que están alrededor nuestro especulando. Y además, ahora, a ver, fraudes de empresas. Por ejemplo, ahora sí, fraudes ya de manera directa, fraudes o especulación sobre bienes y servicios, al margen de la posibilidad de especular. A ver, la empresa que más dinero ha ganado en España en el ejercicio de 2010 es Telefónica. 10.500 millones de euros. Y está haciendo un ERO, expediente de regulación de empleo de ocupación, para despedir a 6.500 trabajadores. Bueno. Y encima, con la vergüenza que Telefónica, abierta, ha dicho 1000 veces por televisión, abierta, el presidente de Telefónica, pide que sea la Seguridad Social Pública la que indemnice a sus 6.500 trabajadores porque, ¿vale? Y ha sido la empresa que más dinero ha ganado en España. SEAT hizo un expediente, un ERE, hace un par de años, aquí en Martorell, despidió también a 5.000 trabajadores de los 15 que tenía que dar a
A ver, en los también datos oficiales, en los 10 últimos ejercicios, SEAT siempre ganó. Y se calcula que cada trabajador de SEAT había aportado a los accionistas de SEAT, al conjunto de los accionistas de SEAT, 1.500 millones de euros. Por las plusvaluas, etc. Y cada trabajador de SEAT cobra más o menos pues 2.000 euros al mes, bien pagado, 25.000 al año, pongamos por caso. En 10 años habrá cobrado pues estos 25 multiplicados. Ha proporcionado a la SEAT 1.500 millones y él ha cobrado esto. Y los expedientes de regulación de empleo fueron pagados por nosotros, por todos, los de SEAT. Igual en la Nissan, que también ha tenido expedientes de regulación de empleo. Yo no digo que la crisis no provoque realmente crisis reales en el pequeño empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, claro que sí. Pero a grandes cifras vivimos en una sociedad, no. A ver, y así podríamos alargarnos. O sea, ¿por qué se ha producido esto? ¿A qué se debe la especulación? ¿Cómo es que es tan fácil en este momento la especulación financiera? Lo que he dicho de SEAT, de Telefónica o de la Nissan, por poner ejemplo, que sería lo mismo de Santander, no es especulación financiera, esto es especulación sobre bienes económicos del 2% que decía antes. Pero volviendo a la especulación financiera, ¿por qué se produce? ¿Cómo es que es posible la especulación financiera con esta y ha crecido de esta manera tan absolutamente desorbitada? Pues en buena parte debido a las nuevas tecnologías. A ver, si en el año 80, en el año 50, yo quería comprar acciones de SEAT y SEAT cotizaba en bolsa, o quería comprar acciones de la Nissan en Japón y la Nissan cotiza en bolsa de Japón, yo debía tener un agente en Japón y por teléfono, como fuera, decirle, oye, o me voy a Japón yo y juego la bolsa y entonces compro tal paquete de acciones de la Nissan o de la otra, lo que fuera, o Peugeot en la bolsa de París o lo que fuera. Hoy resulta que simplemente desde mi casa yo puedo comprar el paquete de bolsa, el paquete de acciones que me dé la gana apretando un botón. Porque las bolsas están conectadas. Ya no hay el horario de bolsas de 7 a 8, o sea, está todo conectado. Y compro estas miles de acciones de la Nissan en aquel momento en casa, y si por la tarde tengo la sospecha que la Nissan puede bajar sus acciones, simplemente vendo estas acciones desde mi casa a la bolsa de Nueva York. Yo no he fabricado ningún coche, ni he tenido nada. He especulado simplemente con el precio del propio dinero. ¿Vale? Pues esto a gran escala ha permitido este desorbitado crecimiento de la especulación financiera que no tiene nada que ver con la economía. ¿Vale? Es jugar estrictamente con el precio virtual del dinero, con una realidad falsa. Bien, quizá me alargué en esta primera parte. O sea, estamos en un mundo donde las cifras son realmente muy escandalosas. Donde, o sea, como que parece que nos quiten la alfombra de los pies, porque no sabemos exactamente en qué. Es tan grande todo esto que no sabemos exactamente ni cómo controlarlo, ni dónde situarnos. Pues miren, a ver, de una manera muy breve, es la ganancia privada y en nombre de la libertad. Ganancia privada fundamentalmente
la inversión, el trabajo, yo le pago al trabajador X y yo me quedo 5X. O 20, lo que sea, ¿no? Quiere decir, esta es la esencia del sistema capitalista, que ha sido siempre, que fue mientras había esclavos, que fue en la época de la Edad Media y que establece de manera definitiva con las nuevas tecnologías a partir del siglo XVIII, con el hierro y el carbón, la máquina, la revolución industrial, la máquina de vapor, etcétera, 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 ¿no? Que es cuando empiezan estas grandes diferencias entre la quinta parte más rica y la quinta parte más fuerte del mundo. Bien, esta capacidad de producción que tiene el sistema capitalista llega a un momento en que no puede el sistema vender más trastos de los que está produciendo ya. Cuando ya he comprado 3 televisiones y tengo una televisión en cada una de las habitaciones de mi casa, ya no tengo por qué comprar 5 más. Y cuando he comprado la nevera, y cuando he comprado cambiar de coche, etc., el sistema capitalista muere de éxito de demasiadas cosas que tiene capacidad de producir. Es más importante en una empresa el jefe de ventas que el jefe de producción. El jefe de ventas tiene que abrir mercados, buscar luchas contra las competencias, etc. Esta lucha en el siglo XIX se hizo abriendo mercados hacia el tercer mundo. África, todo el sudeste asiático, y ahí vendimos nuestros trastos y comprábamos materias primas baratas, y mano de obra barata, y mano esclava, etc. Esta fue nuestra colonización. La Primera Guerra Mundial es un resultado de que ya otros países, además de Francia e Inglaterra, que habían copado el mundo entero, querían un poquito de pastel. Francia e Inglaterra, sí, pero también Italia, Alemania, España, Grecia, etc. Otros que no habían podido estar en el reparto querían. Esta fue la Primera Guerra Mundial. Viene la Primera Guerra Mundial, fue, como todas las guerras, un desastre humano, un desastre moral, un desastre de todo, pero fue, al cabo de 6 años, en 1920, un negocio. Se podía invertir en lo que se había destruido. ¿Vale? Lo mismo que Estados Unidos, uno de los negocios de la guerra de Irak fue destruir para poder reconstruir, y además reconstruyendo, en este caso por parte de Dick Cheney, el vicepresidente, con empresas suyas, Halliburton y otras empresas propiedad de él. Europa se reconstruye, hay dinero, se invierte dinero y se reconstruye, y empieza lo que se llamó los felices años 20, de nuevos inventos, y de nuevas modas, de nuevos bailes, y de nuevos, etc. Hasta que llega un momento en que de nuevo la capacidad de producción del capitalismo de nuevo hace crack, la crisis del 29. La primera y más importante crisis antes que esta. La crisis del 29, provocada también en Estados Unidos y que repercute en todo el mundo. Maneras de salir de la crisis. Pues unos sistemas que no me extendré porque son sobradamente conocidos. Uno, el sistema comunista de la URSS, y otro, el sistema fascista de Hitler, de economía muy estatalizada y economía muy planificada. Los dos, ninguno de los dos nos gusta, pero los dos económicamente tuvieron éxito. ¿Vale? Hitler es capaz de reconstruir Alemania y de a los poco tiempo volver a plantar cara al mundo entero. Y la Unión Soviética reconstruyó el territorio inmenso y tuvo éxito. No me meto en estos dos. La manera de salir de la crisis empezó con un proyecto de Estados Unidos, del presidente Roosevelt, que se llamó New Deal, Nueva Oportunidad, y que decía lo siguiente, y fue protagonizado por un señor que se llamó Keynes, Maynard Keynes,
Y de ahí el nombre de keynesianismo. Ese señor Keynes, dentro de la lógica del capitalismo, ni socialista ni comunista, sino dentro de la lógica del máximo beneficio. Keynes, la doctrina de Keynes, que fue la que generó lo que se llamó posteriormente el estado de bienestar, da una fuerza muy importante al Estado. De acuerdo con la libertad de empresa, de acuerdo con la propiedad privada, pero el Estado tiene que salvaguardar el bien común. Y al Estado Keynes le da la atribución de el reparto más o menos igualitario de seguridad social, etc., la hucha de todos, le da la función de propietario de bienes públicos, fundamentalmente de energía, transportes y grandes servicios sociales, y le da la atribución de negociar cuando haya conflicto entre capital y trabajo, entre sindicatos y empresarios, etc. El Estado debe ser un Estado fuerte, y no porque Keynes fuera una hermanita de la caridad que quisiera mucho a los obreros, etc., sino porque si tú tienes un caballo no puedes agotarlo hasta el final porque lo vas a matar. Si quieres mantener el caballo, tienes que darle de comer y llevarlo al veterinario para que no enferme. Y si tienes una máquina, tienes que darle gasolina y tienes que darle aceite y vigilarlo. Y si tienes un obrero, tienes que tenerlo culto, alimentado, sin enfermedades, con capacidad y con un relativo bienestar. Esa era la filosofía de Keynes. Y en función de eso hemos vivido hasta hace muy poco. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay un grupito que se reúne en un pueblecito de Ginebra, de Suiza, en una montañita que se llama Monte Pellegrin, y que sientan las bases de lo que posteriormente se llamará, viendo todavía, neoliberalismo, y que después se reunirán en Davos, en las reuniones de cada año de los ricos más ricos del mundo, y que después ha tenido otras reuniones, el Club Bilderberg, que se reúne en Sitges, etc. Y ya las élites económicas del mundo están organizadas. Y fundamentalmente, el principio básico es luchar en contra del Estado, en nombre de la libertad. No queremos cortapisas, y en nombre de la libertad. Y esta lucha en contra del Estado quiere decir no debe haber regulaciones económicas. El Estado no es nadie para regular las relaciones entre capital y trabajo. Todo lo que es propiedad del Estado debe privatizarse, vender las empresas al mejor postor, fundamentalmente las que tenían las rentables del Estado, fundamentalmente energía y transportes, y reducir al mínimo lo de la lucha de todos, privatizando otras luchas que serían las pensiones privadas, etcétera, etcétera, etcétera. La esencia fundamental de los que se reunieron en Montpellier es la lucha en contra del modelo de Estado, que es un Estado vigilante y un Estado que intente de alguna forma. Pues bien, esto es el capitalismo salvaje, el capitalismo que mata al caballo y le importa un pito porque tiene dinero para poder comprar otro. Y ese es el capitalismo que ha generado, con las nuevas tecnologías, estas distancias sociales brutales. Entonces, esto ahora es lo que está ganando. Y las resistencias de los jóvenes en el Parlamento, y las resistencias en Grecia, y las resistencias en el conjunto de Europa, es decir, queremos este tipo de protección. Y fíjense que resulta muy curioso, porque los manifiestos de los jóvenes, todo esto no lo explican, pero lo huelen.
Y queremos enseñanza, queremos salud y no queremos recortes, etc. Porque lo que se va a aprobar en tercera parte, y mucho más corta porque me he alargado más de la cuenta, el pacto del euro. Lo que se va a aprobar el día 27, pónganse también y busquen a través de Google, de Internet, pacto del euro. Lo que se va a aprobar a partir del día 27 es estrictamente, de manera definitiva, el desmantelamiento de cualquier tipo de, digamos, garantía del Estado acerca de ello. Es un triunfo total del neoliberalismo. Desmantelar reducir impuestos, reducir impuestos directos y aumentar